Sí, porque hablar desde la teoría siempre es muy bonito. De hecho, cuando vamos a los coles, pues nos dicen, ya, es que eso lo sabemos, pero en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Las medidas de nivel 2 y las medidas de nivel 3, que son de las que queríamos hablar hoy, que son las que ya se tienen que ver en la programación del aula con los tutores. A un grupo que ya lo ha tenido el año anterior, pues lo tiene muy fácil y puede avanzar, que ese es el concepto de ciclo, que a mí me encanta. Entonces, la evaluación inicial no es poner un examen de contenidos del curso pasado. Entonces, ojo con la transición, que muy guay, pero siempre con cosas objetivas y que nos puedan servir sin transferir expectativas y sobre todo expectativas negativas. Creo que el tener una plantilla de programación común es algo vital, ¿no? Por la caza del tutor. Entonces, ya no solo tienes que pensar en los momentos que hay ciclo, que a veces son muy poquitos, tienes que improvisar, se lo dices al de inclusión, y entre dos se improvisa mucho mejor que entre uno solo. Sí, porque al final sabemos que... Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast. Nos dijisteis en los comentarios que Fanny no volviera, pero le vamos a dar otra oportunidad. Sí, por favor. No, ha sido muy bien recibida, muy bien recibida en este podcast. Además, hablando de un tema que interesa mucho, que es la inclusión y que nos va a dar pie a volver a sacar un poco el tema, ¿no? Pero esta vez ya no tanto desde la teoría, sino más desde la práctica. Antes de empezar, eso sí, si no el maño nos riñe, nosotros somos Escuela de Maestros, somos una pequeña empresa dedicada a la formación del profesorado y a la preparación de oposiciones docentes. Y bueno, ya los que nos conocéis un poco, pues ya sabéis, un poco nuestro propósito es compartir y sobre todo facilitarle muchísimo la vida al profesorado. Por eso, pues bueno, elaboramos ese tipo de documentos que tenéis colgados en nuestra web, documentos puente, curriculares, cosas así, materiales de aula, etcétera. Y bueno, y vamos con otro capítulo de este podcast, sobre todo también dar las gracias a Victoria Cruz, que nos cede estas instalaciones maravillosas para poder grabar. Y nada, Fanny, vamos a meternos en harina, ¿no? Bueno, ¿qué tal la experiencia del podcast anterior? Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que tenía ya ganas los otros que hicimos fueron como un poco teóricos, ¿vale? Sí. Entonces, ahora es lo que, vale, además esto engancha, ¿no? Porque cuando acabas el podcast te quedas con una sensación de, ay, me hubiera gustado contar esto, me hubiera gustado contar lo otro, y entonces ellos me decían, tranquila, tranquila, que va a haber más. Y entonces hoy vamos a dirigirnos a la parte de la inclusión, pero a intentar ver cómo lo llevamos a la práctica. ¿Vale? Vamos por pasos para que un profe que esté pensando ahora en decir, vale, ¿cómo incluyo yo esto en mi programación? Pues a ver qué pasos tenemos que dar, ¿no? Sí, porque hablar desde la teoría siempre es muy bonito. De hecho, cuando vamos a los coles, pues nos dicen, ya, es que eso lo sabemos, pero en la práctica, ¿cómo lo hacemos, no? Claro, sí. Está la parte de los recursos personales, que la otra vez ya salió y que sabemos que de hecho, en la semana pasada estaba en un cole y el equipo de inclusión se quejaba mucho, ¿no? Y a raíz del podcast anterior les dije, ¿cuántas de aquí, digo, es verdad que nos hacen falta más recursos, ¿no? Pero digo, ¿cuántas de aquí del equipo de PT, que eran 7, 8 personas ya, o sea, del equipo de inclusión, perdón? Imagínate, Digo, ¿cuántas de aquí lleváis más de 10 años? Levantan la mano 2 y ¿cuántas erais? Y dice, nosotras 2. ¿Y cuántas sois ahora? Claro. Vale, o sea, que es verdad que esa lección que me diste el otro día me ha servido para... Sí. La gente no se da cuenta porque a veces los recursos llegan y aún nos falta un poco saber cómo aprovecharlos y cómo sacarles eficacia, pero cuando tú haces esa lectura ya de gente que llevamos tiempo dices, ostras, entonces los recursos sí que están, tenemos que intentar saber cómo aprovecharlos. Eso es algo que sí que me gustaría tratar en algún momento, en algún podcast o en algún podcast, que ayudará mucho a los centros sobre todo, y es a cómo organizarse porque es verdad que cuando yo estuve 7 años de jefe de estudios en el Colegio de la Milagrosa, y es verdad que uno de los grandes caballos de batalla, aparte del comedor escolar, que si queréis podemos hablar de esto en otro momento, fue el tema de la organización de los recursos para la inclusión, de cómo organizarnos bien para que fuera útil, ¿no? Porque es verdad que es un tema que en los claustros genera muchísimo malestar. Claro. Y creo que se puede... Pero mira, es una cosa, Guille, que desde la administración, por lo menos aquí en Valencia, en el decreto de inclusión que hicieron, que es uno de los más respetados a nivel legislativo,
Eso, por ejemplo, sí que lo tuvieron en cuenta, porque tú sabes que aquí están organizadas como las medidas por 3 niveles, ¿no? Está el nivel de respuesta 1, que es el que corresponde a los centros, ¿vale? Cómo un centro se plantea poner en funcionamiento medidas de inclusión. Y entonces el centro mismo es el que tiene que pensar en esas medidas organizativas que tiene que hacer para que los recursos lleguen a el máximo número de alumnos posibles, ¿vale? Luego están las medidas de nivel 2 y las medidas de nivel 3, que son de las que queríamos hablar hoy, que son las que ya se tienen que ver en la programación del aula con los tutores, pero ahí hay unas medidas que tienen mucha responsabilidad la administración y los equipos directivos de los coles para poder hacer más efectivas las medidas dentro del aula. Porque si yo quiero meter en mi programación didáctica determinadas estrategias, ¿no? Como la docencia compartida para algún alumno que lo necesite, o como grupos flexibles dentro del aula, o medidas de tutorización, necesito tener o saber el recurso que voy a tener para podérmelo organizar bien. Sí, pero a eso iba, que en esas medidas de nivel 1 aparecen como medidas de nivel 1 y tienes ahí una batería de estrategias o de pautas, como quieras llamarlo, pero en la realidad, a la hora de hacer los horarios, a la hora de gestionar cómo se pueden, sobre todo, creo que uno de los grandes hándicaps es el tema de la comunicación entre profes. Es decir, sí, yo te pongo un PT o una L estas horas, pero cuando entra en el aula viene la dificultad. Pero eso, permíteme, Guille, porque yo también he estado 4 años en la dirección del cole y volvemos a lo que estuvimos hablando el otro día. Es un cambio de mirada y es un cambio de planteamiento. Y ahí doy la responsabilidad a los equipos directivos. A eso voy. Yo, a nivel organizativo, empecé y tuve claro que para poder hacer que esas medidas fueran efectivas, la organización de los horarios, los primeros son del equipo de inclusión, ¿vale? Los horarios se hacen como primero del equipo de inclusión. Pero claro, eso es un cambio de mirada, porque que tú le digas a un tutor, no, perdona, es que tu horario va a estar supeditado a el de la persona que va a entrar, porque cuando te entra la persona tú ahí te tienes que poner el área que consideres más efectiva porque tienes a esa persona, eso es muy complicado, porque es decirle al tutor que no tiene la prioridad. Sí, eso es un problema. Pero luego en la práctica tú dices, la prioridad es el equipo de inclusión, sí. Yo, por ejemplo, en mi caso la prioridad era el patio. Tenía un patio para 12 grupos y más infantil. Entonces a mí me marcaba el horario el patio, ¿vale? Tenía que empezar por ahí. Y luego también me marcaba el horario que hay profesores que tienen jornada partida, hay que tienen una reducción de jornada y solo vienen media jornada. Y luego venía, quiero decir, es un tema complejo porque al final hay muchísimas variantes, pero es verdad que hay algunas estrategias que nos pueden servir a todos. Correcto. A mí la principal dificultad era el tema de la coordinación, ¿vale? Es verdad que si ahora en este podcast vamos a hablar de cómo llevar la inclusión a la práctica, lo hacemos bien, esto facilita muchísimo el que el equipo de inclusión pueda, sin haberse coordinado antes, ver qué va a pasar dentro del aula y ayudarte nada más entre, ¿no? Porque uno de los grandes lloros o de las grandes quejas es que viene el equipo de inclusión y me tengo que pegar 20 minutos explicándole lo que voy a hacer para luego que lo pueda hacer y eso no es viable. A ver, cuando el equipo de inclusión entra dentro de una programación didáctica tiene que entrar en todas sus consecuencias, es decir, la elaboración de la programación didáctica del tutor... Pero espera, ahí vamos, Fanny. Vale. Ahí vamos. Es que es el primer tema que quería tocar contigo y es que el tema de la inclusión es algo que creo que siempre lo has dicho, que se tiene que programar. Claro, por ¿no? supuesto. O sea, el primer paso para poder llevar la inclusión a la práctica, más allá de las teorías y de tal, bueno, lo primero sería entender la diversidad. Esto lo explicaste el otro día un poco, ¿no? Pero entender la diversidad no solo como patologías. Claro. A ver, lo primero, antes de poder llegar a la programación, yo siempre digo que para mí está la primera tarea que tiene el profesor o el tutor, ardua, que la tiene que hacer junto con la persona de inclusión que vaya a entrar en su aula, ¿vale? Que para mí es desde donde van a nacer todas las estrategias que metamos en la programación. Y es conocer a tu alumnado, ¿vale? Conocer a tu alumnado, ¿en qué sentido? En saber
cada alumno, cómo aprende, cómo no aprende, las capacidades que tiene, las dificultades que tiene en una área, en todas, en alguna parte de alguna área, ¿vale? Y ahí cobra sentido todo lo que en su momento siempre se ha dicho que luego los profes no lo tenían en cuenta y empezaban a hacer contenidos, que es el mes de septiembre, el periodo inicial y la evaluación inicial, ¿vale? Cuando un profesor coge a un grupo que ya lo ha tenido el año anterior, pues lo tiene muy fácil y puede avanzar, que ese es el concepto de ciclo, que a mí me encanta, ¿vale? El que un profesor pueda tener 2 años seguidos el mismo curso, que eso también es organizativo. Pero el primer año el profesor tiene que coger el mes de septiembre y tiene que empezar a investigar en qué personitas tiene delante, o sea, ponerles nombre, pero no solamente de aprender y de memorizar su nombre, sino saber que Lucas, por ejemplo, es vergonzoso, que tiene miedo a las exposiciones orales, pero que, por otra parte, trabaja bien con otro compañero a nivel de parejas, que es un buen interlocutor entre compañeros, ¿vale? O, por ejemplo, saber que María, ¿vale?, es una líder en positivo, ¿no?, que es la que te va a ayudar y la que tienes que hacer que te ayude a las estrategias coordinadas de grupo, al trabajo en equipo. Entonces, ¿vale? la evaluación inicial no es poner un examen de contenidos del curso pasado. Evidentemente que no, la evaluación inicial. Evidentemente que no, pero esto se hace en los colegios, ¿eh? Pero evidentemente que no solo, porque también es verdad que tenemos que partir de unos niveles. Pero yo creo que en ese sentido, y por aclararlo un poco, tendrá más que ver, más que hacer un popurrí de contenidos a principio de curso, es voy a iniciar una unidad y hago una evaluación diagnóstica al principio de la unidad. ¿Para qué voy a hacerlo de todo lo que vieron el año pasado ahí en plan ala, sino en cada unidad? Y además, al principio lo que te interesa son como una cosa que a lo mejor lo digo y hay algún compañero que se pone las manos en la cabeza, pero al principio del curso a ti lo que te interesa son unos mínimos, es saber que los mínimos en los que vas a sustentar tu programación, los nenes los saben hacer, pues a nivel, por ejemplo, matemática determinada operatoria o determinada resolución de problemas, pero también capacidades como, por ejemplo, expresión oral, comprensión oral, o sea, son unos mínimos. Y esos mínimos se tienen que sacar de una forma en la que al principio del curso tú empieces a jugar con las metodologías activas y al mismo tiempo, pues esos grupos cooperativos que los inicies te permiten ver esta dinámica de relaciones que tienen los compañeros, o sea, fusionar como un sociograma que te permita conocer a los peques y al mismo tiempo saber sus niveles iniciales en lo que nosotros para ti sea básico. En ese sentido, en la primera semana de curso, siempre de forma obligatoria o a nivel de centro, lo que hacíamos era las jornadas de sensibilización, donde se explicaba el objetivo del curso y tal, que cada año había un objetivo así como muy, pues bueno, este año creo que, por ejemplo, están trabajando con la paciencia, ¿no? Algo muy necesario en esta época, en estos tiempos. Sí. Sí o sí se tenía que hacer una entrevista individual al alumno con una serie de preguntas de cómo había ido el verano, tipo preguntas más personales, ¿no? Cómo había ido el verano, si había quedado con gente del cole, si no, con quiénes se sentía más a gusto a la hora de trabajar, cosas así. Es una parte cuáles eran sus intereses, qué no le gustaba, cuál era la asignatura que más, qué menos, tal, todo esto. Un sociograma, ¿vale? Que para eso usábamos uno que proporcionaba aquí Consellería, que es, nos daba licencias, que es Socioescuela, que estaba muy bien, porque además, pues bueno, de manera muy gráfica, pues la verdad es que yo no era, o sea, cuando empecé a usarlos no los conocía, pero a medida que los vas utilizando, pues ves que realmente lo va clavando, ¿no? Y va generando esos grupos y vas viendo quién se está quedando aparte, quién no, que te permite mucho. Evidentemente trabajábamos con las transiciones del curso anterior y luego la detección de barreras, de necesidades que... Cuidado con las transiciones, siempre me gusta poner un ojo, no por nada, sino porque la información que se transmite de un profesor al otro es súper valiosa, pero tenemos que tener en cuenta que tiene que ser información objetiva, ¿vale? Porque muchas veces caemos en la subjetividad y no pasa nada, porque ¿quién no le ha dicho pues a mí este chaval pues me molesta en clase o no sé cuántos? Pero tenemos que tener en cuenta que los niños, cuando empiezan con un profe nuevo, empiezan otra oportunidad y tienen que aprender a interaccionar con él, y lo que a lo mejor a un profe con un niño le funcionaba, a otro no. ¿Por qué? Porque él ya no es la misma persona. Entonces
tenemos que tener en cuenta que esas interacciones y esas conexiones que los profes hagan con los alumnos son importantes y no tienen que caer en fundamentarse en expectativas que le ha transferido otro profesor, ¿vale? Cada uno tenemos que ir con la visión abierta. Y se hace mucho, ¿eh? Claro, se hace mucho, pero yo soy profe y he estado en muchísimas reuniones de transición y no creo que se haga con ninguna mala intención, evidentemente, pero claro, tenemos que pensar que las conexiones que cada profe hace con los alumnos son suyas, son propias, y el profe es de una manera y el niño, en función del profe, actúa de una forma y con otros profes se relaciona diferente con diferentes personas. Vale, entonces, ojo con la transición, que muy guay, pero siempre con cosas objetivas y que nos puedan servir sin transferir expectativas y sobre todo expectativas negativas. Claro. Vale. Y retomando un poco el hilo de lo que íbamos, primer paso, tener una programación y sobre todo ahí ya lo digo yo a nivel centro si quieres, tener un modelo de programación, una plantilla común en todo el centro, porque si estamos hablando de la dificultad que hay en tiempos a la hora de poder coordinarnos con... Si ya tenemos dificultad para coordinarnos con nuestro paralelo, por ejemplo, si es que tienes un cole que tal, que tiene 2 líneas o 3 líneas, imagínate para el equipo de inclusión y además el equipo de inclusión que se tiene que reunir con todos los tutores. Claro. Por tanto, creo que el tener una plantilla de programación común es algo vital, ¿no? Por supuesto. Mira, Guille, vamos a hacer así como un ranking, ¿vale? Hemos dicho, lo primero, mes de septiembre, conocer a los alumnos, pero en paralelo el profe también tiene que ir pensando en las situaciones de aprendizaje que va a desarrollar en ese curso, ¿vale? Entonces, cuando yo ya tengo el qué quiero y sé a las personas que va dirigido, entonces ahí es donde se tienen que dar, ¿vale? Es el seno donde se tienen que dar las máximas reuniones de coordinación con el equipo de inclusión, ¿vale? Para nosotros, las 2 últimas semanas de septiembre y la primera de octubre, ¿vale? Hasta que se cierre la programación, son las que continuamente nos estamos reuniendo, si hace falta en reuniones de nivel o incluso de ciclo, con los equipos de inclusión para ver, en función de las características, qué estrategias incorporamos en la programación didáctica, ¿vale? Entonces, por eso te decía que el tutor tiene que acordar esas estrategias junto con el equipo de inclusión, ¿vale? ¿Para qué? Para cuando el equipo de inclusión entre, que sepa lo que va a pasar en clase y que sea una cosa pues coordinada y que no tengamos que estar, pues tú haces esto, como si el tutor le tuviera que mandar el trabajo al del equipo de inclusión, que no es así, ¿vale? Pero además también porque van a haber algunas medidas que las va a tener que hacer. No es así, pero en muchos colegios el equipo de inclusión espera entrar en una clase y que le digan lo que tiene que hacer. Y esto es lo que hemos dicho que no puede pasar. Correcto. Eso estaría dentro del cambio de mirada o del cambio de filosofía que queremos llegar a conseguir en los coles. Que el equipo de inclusión se empodere sabiendo que cuando entra, él tiene su trabajo ahí y su misión ahí. ¿Pero y cómo sabe cuál es su trabajo? Porque, como te estoy diciendo, en las reuniones de inicio de curso, imagínate, yo voy a hacer una situación de aprendizaje, ¿vale? Y yo tengo mi situación de aprendizaje montada, que eso sería el segundo paso, y digo, tengo estas características de alumno. Entonces, tengo que ir actividad por actividad pensando. A ver, esta actividad, por ejemplo, es de expresión oral. Este alumno que hemos dicho que es un poco tímido, ¿la podrá hacer? ¿Cómo la puedo transformar? ¿Puedo pensar en alguna estrategia del DUA para ver si incluyéndola para todos le voy a facilitar el acceso a esta actividad a este alumno? Y cuando digo, ay, pues no tengo idea, pues entonces claro, espero eso lo hace el tutor. Eso lo hace el tutor, pero cuando tiene determinadas dudas, pide asesoramiento al equipo de inclusión para que le diga. Entonces, el equipo de inclusión tiene que estar dentro de esa programación. O mira, como tú vas a entrar en mi clase tal día y tal día, ¿quieres que estas actividades las dejemos para ese momento? Y tú haces un proceso de acompañamiento y eres el que vas intentando tirar, vale, hoy me lo dices a mí, el próximo día lo compartes con un compañero, el próximo día vamos a probar si en grupo, y vas haciendo ese proceso, ¿no?, de inclusión del alumno dentro del aula. Entonces, si yo soy personal de inclusión, PTOAL, y me toca ahora cuarto de primaria, me voy a la programación y miro lo que hay. Pero para eso tiene que estar bien escrito qué actividad voy a hacer. Claro. Si hay algún tipo de adaptación, que luego entraremos en eso.
Y luego la temporización también. Claro, pero si tú eres personal de cuarto de primaria, yo por ejemplo cuando era personal de inclusión, ¿vale? Me iba a una reunión con mi compañero que la teníamos puesta a nivel de centro, pero si no se la pedía y le decía, vale, a ver, ¿qué vas a hacer tú en la programación? Vale, yo aquí me pone, porque me lo han dicho en el horario que voy a venir, los lunes, los martes y los tal. ¿Qué actividades quieres que hagamos? Y se planifica con anterioridad, ¿vale? Y con anterioridad se queda, vale, pues con tu compañero, vale, pues cuando tú vengas vas a hacer esto, cuando tú vengas vamos a utilizar estas estrategias, vale. Y entonces yo le decía, cuando yo no esté, que estés tú con el peque solo, pues sería bueno que utilizaras estas estrategias para esto, las otras para lo otro, tal. Y entonces se intenta entre los dos planificarlo previamente, ¿vale? No es que yo me tengo que ir, si soy equipo de inclusión, al documento y en blanco tengo que ver lo que ahí se ha puesto. Se tiene que planificar. Para eso, evidentemente, necesitamos esas reuniones de coordinación que en los coles normalmente siempre tenemos los equipos de ciclo. Correcto. Que se pueden tratar los aspectos generales, pero que luego se puede hacer, que a mí muchas veces esto me ponía un poco nervioso, ¿no? Porque era en plan, hay ciclo, pero no tenemos nada que hacer. O sea, ¿cómo no tenemos nada que hacer? Claro que tenemos que hacer. Claro. Si al final entendemos que la diversidad la tenemos que tratar de esta manera, no hay suficientes horas de ciclo para Y poder hacer después te esto. voy a decir una cosa, cuando en mi colegio entendieron esto, entendieron por qué en septiembre los del equipo de inclusión a veces no entran en las aulas, porque yo lo que les decía es, vosotros vais a la busca y captura del tutor, es decir, cuando tú ya sabes a las clases que tienes que entrar, te vas al tutor y en la hora que tenga libre, que el alumnado esté en educación física o esté en música, cierras 1, 2 o 3 reuniones hasta que en esas reuniones tengáis toda la adaptación de toda la Me ha programación. hecho gracia lo de la caza del tutor. A la caza Claro, del tutor, sí. a la caza del tutor. Entonces, ya no solo tienes que pensar en los momentos que hay circo, que a veces son muy poquitos, tienes que pensar que ese tutor, cuando sus alumnos están en un especialista, tiene esa hora y en el mes de septiembre es lo que se tiene que hacer. Diseñar todas las estrategias para que después tú en octubre puedas entrar libremente, pero también el tutor tenga todo eso planificado. Vale. ¿Sabes lo que pasó al principio en mi cole? Que se agobiaron. Era como que, ay, todo el rato reuniones, ay, no sé cuántos, el tutor iba huyendo. ay, no sé menos. El tutor, que a veces no tenemos exactamente todo preparado, ¿no? Ya, eso es un gran problema. Pero tú tienes que ser sincero. Si solamente tienes el primer trimestre, saca el primer trimestre. Pero Si es que no solo puede tienes ser de una otra unidad, manera. Yo creo que no puede ser de otra manera. Si tú tienes que programar, aunque tengas tus situaciones hechas, si las tienes que adaptar a las necesidades de tu alumnado e incluir o modificar ciertas cosas, no las puedes tener todas al principio de curso. Claro, eso por no es una supuesto. realidad. Yo creo que, y además los inspectores lo entienden así también. Pero, y por además, lo menos los y últimos además que he tienes que tener en cuenta una cosa, que eso es lo que les decía yo a los tutores. Aquí nadie va a fiscalizar. El de inclusión no va a fiscalizarte que lo tienes, que no lo tienes, que lo tienes mejor, que solamente tienes la unidad del libro. No, solamente quiere, saca lo que tengas para yo poder hacer la inclusión. Y después, que solo tienes una, cuando tengas la segunda nos volvemos a reunir. Claro. Cuando tengas la otra nos volvemos a reunir. Esto choca de frente con la improvisación que muchas veces se hace en el aula, ¿no? Es decir, no me ha dado tiempo a tenerlo preparado, voy a ver qué hago, ¿no? Y entonces ahí entran los agobios, entra todo, porque viene el de inclusión, no sé ni lo que voy a hacer Nada, todavía. nada. Pero si un día tienes que improvisar, se lo dices al de inclusión y entre dos se improvisa mucho mejor que entre uno solo. Sí, porque al final sabemos que en la realidad y del día a día del profesorado hay muchísimas cosas. Y no que pasa pasan. nada. Yo soy tutor. ¿Cuáles serían los pasos? Yo pienso, vamos a pensar en mi primera situación de aprendizaje, ¿vale? Pienso la estructura de mi primera situación de aprendizaje. Esto ya lo hemos visto en otros capítulos de mi tarea, con mis actividades, mis ejercicios, tal, ¿vale? Ya la tengo planteada. Hago la adaptación, el siguiente paso sería ver qué tengo delante. Que yo que es esa detección de barreras, ¿no? De Correcto. necesidades. Es decir, Hemos dicho conocer a los alumnos y después, cuando tú sacas esas características, entonces analizas si esas características tienen o vienen provocadas por determinadas barreras y luego si provocan determinadas necesidades. vale, pero vamos a pararnos aquí porque esto a lo mejor hay gente que todavía no lo tiene muy... Porque nosotros en la Comunidad Valenciana sí que lo tenemos como por ley, ¿no? Pero yo no sé si en todas las comunidades está esto. A ver, en la LOMLOE ya se define que la inclusión es la capacidad que tengamos de superar barreras de acceso, de participación y de aprendizaje, ¿vale? Entonces,
aunque en las diferentes comunidades los decretos inclusivos, muchas comunidades sí que lo han incluido ya y otras no, pero indirectamente se trabaja intentando detectar esa serie de barreras. Vale, eso significa que yo tengo un listado con todos mis alumnos y tengo un listado de posibles barreras o de posibles necesidades, ¿vale? Que hay diferentes... Aquí, por ejemplo, sacó un listado, un SPE, ¿no? ¿Qué era un SPE? Explica, ¿si lo quieres explicar? Era un servicio de psicopedagogía escolar, Vale. Entonces, que ellos... ahora lo hacen los equipos de orientación. O el equipo de orientación, los SPEs, bueno, tenemos un listado de necesidades y entonces vamos marcando, ¿vale? Y a lo mejor hay algún tipo de necesidad, ¿tipo cuál? Tipo, hay dificultades en la comunicación... Hay muchísimas, barreras por con el ejemplo, idioma. dificultades en el acceso al idioma, si son alumnos que son que acaban de llegar, de otras procedencias, o por ejemplo, dificultades de participación por pertenecer a etnias diferentes, o dificultades de participación, por ejemplo, si los alumnos tienen algún trastorno de conducta o algún tema de hiperactividad o de déficit de atención, o por ejemplo, las barreras que son a nivel de aprendizaje, ¿no? Cuando los alumnos tienen dificultades para ser autónomos en la elaboración de tareas o, por ejemplo, tienen algún nivel, ¿no?, diferente al de sus compañeros en alguno de los contenidos o en alguno de los saberes. Vale, entonces ahí no partimos de cero, no me invento las necesidades, tenemos listados con diferentes barreras que podemos, entonces yo me marco esas barreras. Claro, nosotros la estrategia que seguíamos es a principio de curso, y las vamos revisando a lo largo de los trimestres si hace falta, pero a principio de curso hacemos esa detección y lo que hacemos es las barreras que existen en todo mi alumnado las arrastro a todas las situaciones de aprendizaje. Entonces, vale, yo tenía mi estructura, pero ahora tengo que contar con que tengo 10, 12, 5 barreras que tengo que superar, ¿no? Correcto. Perfecto, y entonces ahora voy a ver mis actividades y en base a eso, que es lo que estabas explicando tú, tengo que adaptar o tengo que ya no sé si decir adaptar, pero modificar esas actividades para hacerlas más... Aquí tenemos que diferenciar una cosa, es que cuando hablamos de barreras, estamos hablando de barreras que ocasiona el contexto, ¿no? Y entonces las barreras, cuando yo identifico una barrera, súper guay, porque seguro que voy a encontrar la estrategia para poderla superar, ¿vale? Luego tenemos necesidades, ¿vale? Necesidades son intrínsecas del alumno, hay alumnos que son patológicos, ¿vale? Claro. Entonces, de aquí saldría lo que es el concepto un poco de que ya explicamos de universalización y de personalización, ¿vale? Cuando son barreras, casi siempre en medidas de universalización se pueden llegar a superar, ¿vale? Cuando son necesidades, ya tenemos que personalizar, ¿vale? Entonces, tú tienes que tener muy claro que si tú, por ejemplo, tienes una barrera porque el alumno tiene una característica, vamos a coger como timideza, entonces todo lo que sean actividades en grupo, en expresión oral y en el aula, a él le van a suponer una barrera, ¿vale? Entiendo que entonces las barreras las estamos poniendo nosotros. Las barreras son contextuales, claro. Casi siempre, quiero decir. Casi siempre. Sí, porque que haya un escalón en la entrada, por ejemplo, para una persona con movilidad reducida sí, es contextual. Es contextual, pero si yo estoy poniendo por ejemplo, que todas mis actividades son de exposiciones de cara a todo el mundo, es una barrera. Esa barrera la estoy poniendo yo. Claro. Y está provocando una necesidad en el alumno, lo estoy entendiendo bien. Claro, le está provocando una necesidad, pero cuando tú detectas cuál es la barrera y entonces utilizas una estrategia para minimizarla, esa necesidad se termina, ¿vale? Lo que pasa es que cuando tú, por ejemplo, tienes un alumno patológico con una dificultad de atención, sí, ¿vale? Tú puedes hacer estrategias para mejorar su atención, pero al final ese alumno va a tener esa dificultad, con lo cual tú tienes que saber que ahí hay una necesidad que la tienes que trabajar de una forma especial. Entonces, en esa estructura que yo me había montado y teniendo en cuenta las barreras que he encontrado, puedo modificar esas actividades, pero siempre quedará el que a lo mejor tenga que hacer una adaptación para un alumno en específico. Correcto. Si seguimos con el ejemplo de la dificultad de atención, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo utilizar estrategias como una explicación, partirla en trocitos, proponerle, además de la explicación oral, un vídeo. El vídeo, dárselo antes para que lo vea en casa, para que ya venga en el contenido, ¿vale? Pero siempre va a haber momentos en los que su dificultad de atención en alguna actividad le va a provocar que no la siga. Entonces tenemos que saber que determinadas actividades en un momento dado pues se tienen que adaptar, como por ejemplo
quitar a lo mejor determinadas actividades de un examen o de una evaluación, reducir el número o simplificarlas o, por ejemplo, darle más tiempo. Solo para ese alumno. Pero en ese caso todas ellas solo serían para ese alumno. Cuando yo estoy utilizando la de partir en trocitos una explicación, lo hago para todos. Porque a todos les beneficia. Porque a todos les va a beneficiar. Pero cuando ya hay algunas cosas que se tienen que personalizar es porque ese alumno continúa teniendo una serie de necesidades que ahí ya se tiene que provocar una adaptación. Vale. Lo que pasa es que, siguiendo con el hilo de lo que tú estabas diciendo, es, yo diseño mi situación de aprendizaje. Ahora, me traigo todas las barreras y todas las necesidades. Cuando yo, en una situación de aprendizaje, veo las barreras y las minimizo con estrategias, esas estrategias te van a servir a lo largo del curso. O sea, tú ya vas a saber que todas las explicaciones a lo largo del curso las tienes que hacer así, ¿vale? Entonces, las barreras, cuando las identificas y llegas a ellas y sabes cómo trabajarlas, son como estrategias que vas a incorporar en tu programación y las tienes que ir haciendo en todas las situaciones de aprendizaje. En tu programación y en tu día a día ya, porque Correcto. al final si estamos adquiriendo este tipo de estrategias, las integras en tu día a día, al final tus clases siempre van a ser más inclusivas. Vas a ver que van a beneficiar a todos. Estábamos hablando de adaptaciones, ¿no? Y ahí hay que hacer una diferenciación, siempre se ha hecho, ¿no? Una adaptación metodológica y una adaptación curricular. Y dentro de las curriculares hay significativas y no significativas. Para la gente que a lo mejor no esté tan puesta en este tema, porque sabemos que los podcasts no solo lo ven docentes, sino familias también, ¿nos puedes explicar un poco qué diferencia hay entre una adaptación metodológica, entre una adaptación curricular significativa? Es una cosa que yo siempre digo que supongo que lo voy a explicar de forma que lo van a entender, porque es muy sencillo. Mira, todo lo que tú hagas para que el alumno pueda llegar a conseguir el mismo criterio de evaluación que todos, es metodológico y no significativo, porque al final el alumno ha conseguido mejorar, por ejemplo, la expresión oral. Claro, ¿vale? porque si vamos al ejemplo de antes, ¿no? Este alumno que es tímido y yo tengo el criterio de la expresión oral, por ejemplo, bueno, que va referido a la expresión oral. Y a lo mejor haciéndolo de cara a todo el mundo no lo iba a hacer a gusto, no lo iba a hacer bien, a lo mejor puedo pedir que se grabe o puedo pedir que lo haga en petit comité, puedo pedir que me lo haga a mí solo, ¿no? Correcto. Es una adaptación metodológica. Correcto. Estoy cambiando el método en el cual yo voy a evaluar lo mismo que a sus compañeros. Claro, incluso a veces el método, en ese caso, puede ser una barrera, porque el método lo puedes aplicar a todos. Yo, por ejemplo, he evaluado expresiones orales de mis alumnos pidiéndoles que se graben un vídeo y mandándomelo, y ahí participan todos. Ahí hay que ir adquiriendo estrategias también, porque nosotros lo hacíamos y luego los alumnos cortaban el vídeo en muchos trocitos, ¿no? Entonces nosotros teníamos que ir integrando en el instrumento de evaluación que el vídeo no tenía cortes, que no estuviera leyendo, que no tal, porque al final echa la ley. Bueno, pero yo, porque los vídeos los grababan allí en clase conmigo. Vale. Yo fuera me creé como un espacio de grabación. Ellos se salían, grababan el vídeo, yo cuando tardaban un poquito más de lo normal volvía a entrar. ¿Cuántas veces lo has hecho? Solamente se puede una, bueno, como mucho dos, vale. Y nada, bueno, y te vas adquiriendo estrategias y ya está. Muy bien. Pero que lo que quiero decir es que cuando tú intentas que, por los medios que sea, con el cómo que sea, el alumno está evaluado con el mismo criterio de evaluación que sus compañeros, metodológico. ¿vale? Es metodológico y es no significativo, y ahí el trabajo es del profe y ok y perfecto, y adelante. Cuando ya tienes que hacer un cambio en el criterio de evaluación, entonces ahí, dependiendo de ese cambio, ya podríamos considerarlo significativo o no, pero ahí ya estaríamos hablando de un cambio curricular. Es decir, que si por cualquier circunstancia tengo un alumno o una alumna con a lo mejor algún tipo de patología o sin patología, pero que un criterio de evaluación en concreto que es específico y que te habla, por ejemplo, de la expresión oral, te dice, bueno, pues te habla de los gestos de la mirada, del tal, sin corte, bueno, lo tienes bien marcado, ¿no? Lo que es, y ves que por su condición no puede hacerlo, ¿vale? En este momento no puede hacerlo, entonces estamos capacitados, o sea, podemos los docentes variar ese criterio de evaluación. Por supuesto. Y además te voy a decir una cosa. Cuando la normativa marca que cuando en un área, ¿vale?, tú varías un criterio de evaluación o varios, y eso no supone más del 20 o el 25% de los criterios totales del área, ni siquiera es una adaptación curricular significativa.
Es decir, que un alumno puede tener una característica especial para un apartado o una competencia específica concreta y las demás ir salvándolas bien, y Sí. tú podrías adaptarle ese criterio y eso no computaría como una adaptación significativa. Claro, yo me pongo, por ejemplo, en el caso de algún alumno que, por ejemplo, tiene una tartamudez acentuada, ¿no? Seguramente ese criterio de expresión oral va a tener bastantes dificultades. Esto no implica que no pueda hacer el resto del currículum perfectamente. Y además debería de implicar que no esté suspendido en el área de lengua, porque los conocimientos de lengua que tienen que ver con la gramática, la morfosintaxis, la escritura y tal, no tiene por qué tener ningún problema. Entonces, es una parte de esa área, pero no toda. ¿Y cuándo cuándo entramos en ese concepto de ACIS, de que sí que es significativo? Cuando un alumno tiene serios problemas, porque ACIS no hay tantas en un colegio, cuando un alumno tiene serios problemas en el cómputo de más del 40% de una asignatura, ¿vale? Y entonces tú ves que, pues, por ejemplo, en lenguas tiene afectada la parte de la escritura, también a nivel oral, también a nivel de comprensión, y entonces ahí necesita que le hagan una adaptación, que aún así todo no sería tampoco ningún problema, ¿vale? Porque como estamos hablando de personalizar el aprendizaje y de trabajar tanto dentro del aula a diferentes niveles, pues trabajaríamos en 2 niveles curriculares y no pasaría nada. Pero ¿y esto significa que tenga que tener? Porque esto yo cuando iba al colegio pasaba, ¿no? Que yo tenía un libro, por ejemplo, y tenía algún compañero que con dificultades que tenía un libro de un curso o de 2 cursos inferior, ¿no? No, por favor. Pero yo sé por qué lo digo. Y al final, David siempre, que acaba de llegar, por cierto, siempre llega cuando quiere, dice que tampoco vale ponerle un libro de hace 2 años y cambiarle las tapas para que parezca el mismo. Esto no se puede Ese hacer. es un engaño No, muy fuerte no, ahí al lo que- alumnado, o sea, a su inteligencia que tiene, que todos los alumnos tienen inteligencia, y a su ser. y a su parte emocional, ¿no? Es como que, mira, me están diciendo Pero para, que... para esto cobra especial importancia un aspecto que lo quiero introducir, quiero que lo hablemos y que expliques así un poco por encima, pero tendremos otra ocasión de hablarlo bien. Y es que aunque sea una adaptación significativa, puede hacer la misma tarea con las mismas actividades, o sea, puede hacer la misma secuencia que los demás y así no Correcto. parece que sea un alumno que está ahí en un rincón haciendo una cosa diferente. A ver, darle a un alumno el libro de 2 niveles inferiores es como excluirle dentro de la inclusión. ¿Por qué? Porque los libros nunca tienen las mismas unidades ni trabajan lo mismo. Esto yo, por ejemplo, lo viví como especialista, ¿no? Entrabas en el aula, le habían dado un libro de niveles inferiores y todos, por ejemplo, en medio estaban haciendo los seres vivos y él estaba haciendo el universo, ¿vale? Entonces eso no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es intentar que dentro de lo que se hace en el aula, ¿vale?, la actividad esté adaptada a su nivel cognitivo. Y como tú estás diciendo, ¿puede hacer lo mismo que los demás? Por supuesto, porque ahí entramos en la programación multinivel, ¿vale?, que es la que nos permite una actividad poderla ranguear a niveles inferiores para que, estando dentro del contexto, ¿vale?, él haga lo que tiene capacidad para hacer, pero siempre participando del contexto. Y haciendo la misma tarea final, La participando en el mismo producto final, haciendo las mismas actividades, evidentemente con sus adaptaciones pertinentes y lo que sea. ¿Cuál era, David, Nosotros, bueno, sobre todo David, el último curso teníamos un alumno con TEA profundo, ¿se puede decir? O un TEA... grado 3. Con Sí. grado 3. Y hacía las mismas tareas que los demás. Venía y Sí. hacía las mismas... ¿Cuál era la última esta de expresión oral? Que era... Quiero decir que siempre que teníamos el recurso de de la... Eso lo hemos hablado. Eso lo hemos hablado. el personal estaba Correcto. estudiantes en prácticas que hacen Ya, muy bien cuando tienen ganas e intención. verdad. Sí, en ese sentido... ¿Pero cuál era la tarea esta que decía? Bueno, la receta de cocina, eso fuera en cuarto, que la tuvimos también. En sexto era la del tren. ¿Cuál era? ¿Lo del tren qué era? Ah, lo de los cuadros, las figuras geométricas y tal, y hay que verlo, tío. Es que es exactamente la misma secuencia que los demás, pero Claro. como no sé si se ha podido escuchar, pero
y lo hemos hablado ya, recursos son necesarios y hay un recurso que no hemos hablado y que esto es otro melón por abrir, que es la gente de prácticas, ¿no? Claro. Que muchas veces incluso tenemos compañeros que no quieren tener gente de práctica. Y yo, ¿cómo no vas a tener una persona de práctica si tienes ahí una persona, si estás desdoblando ahí tus esfuerzos? Bueno, hay algunos de prácticas que dan un poco más de trabajo Ya, que de eso tal. siempre la pasa, la pero gente bueno. tiene que venir, pero sí, yo por supuesto siempre todo lo que venga y luego también puedes tirar de las familias. O sea, en algún momento dado hay actividades que yo he metido a familias dentro, conociendo a las familias, diciéndole, ven, échame una mano que vamos a hacer grupos, tú estate con este grupo, yo tal. Siempre hay un montón de recursos, ¿no? Pero ahí lo que tenemos que tener en cuenta es, cuando tú tienes un profe que te dice, mira, he montado esta secuencia y ellos tienen que hacer una grabación de una receta de cocina y yo veo que este alumno que tiene un nivel inferior no lo puede hacer. Yo siempre les digo a los compañeros lo mismo. Cuando tú piensas eso, te tienes que ir a las profes de infantil, ¿vale? Y entonces ellas son las mejores asesoras, porque tú les dices, a ver, si yo quiero hacer esto, tú para tus niños de infantil, o de primero o de segundo, en función del nivel donde estés, ¿no? ¿Tú esto cómo lo harías? Y enseguida te lo dicen. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que los aprendizajes, los contextos, las situaciones de aprendizaje, ¿vale? En el mundo de la enseñanza son siempre las mismas, lo que pasa es que adaptadas a niveles diferentes. O sea, muchas veces hemos hecho proyectos, todo el cole el mismo, y enseguida cada profe se va a su nivel y se lo lleva a su terreno, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede ser que un profe no vea, que a lo mejor no lo ve porque está muy encasillado en estar siempre, por ejemplo, en el segundo ciclo, en tercero y cuarto, y no sabe las capacidades de chavales de niveles inferiores? Pero cuando tú no lo ves, vete a un compañero tuyo que esté en un nivel inferior y pregúntale, ¿cómo podrías tú hacer esto con tus chavales? Y enseguida te dice, pues en lugar de hacerle esto, que haga lo otro, que haga no sé qué, que haga no sé cuántos, porque todo el mundo hacemos las mismas tareas, pero los vamos adaptando. Esa es la virtud del aprendizaje. El aprendizaje es acumulativo, ¿vale? Entonces, todo puede nacer en infantil e ir perfeccionándose en ciclos superiores. Si hay algún aprendizaje que no, porque hay veces que se introducen aprendizajes en función de las capacidades, pues entonces ese alumno se le transforma y ya está, y no hay ningún problema. Pero la mayoría de secuencias didácticas, la mayoría de situaciones de aprendizaje que planteamos en los coles se pueden hacer a todos los niveles de la enseñanza. Y eso es una característica o una cosa que los profesores, los tutores tienen que interiorizar para no limitar la inclusión dentro de su aula. Ya. Has hablado de una cosa que me parece súper interesante y es el papel de las familias en todo esto. Y hay dos vertientes. Una, la participación, evidentemente, el abrir la comunidad escolar a las familias para que nos puedan ayudar. De hecho, hay muchas estrategias ya como los grupos interactivos y cosas así. Y luego también hay otra parte de las familias que me gustaría que abordásemos en un futuro y es el tratamiento de estas peculiaridades con las familias, ¿no? Esa comunicación de cómo podemos, como padres, ayudar a nuestro hijo con a lo mejor algún tipo de dificultad, sea específica, sea bueno, algo un poco más patológico, y sobre todo cómo podemos desde el colegio comunicarnos con estas familias, ¿no? Para que tengan presente qué poder esperar, qué no poder esperar, cómo lo vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Pero creo que ahí se nos iría un poquito el tiempo. No sé si quieres apuntar algo y si no... Dos podcasts más. Ya. Fanny venía diciendo, siempre hablamos de inclusión, digo, pero es que nos tenemos que exprimirte en ese sentido. La inclusión es El tema de las familias en la inclusión también es muy importante. Bueno, el tema de las familias es importante siempre, porque yo también creo que es un caballo de batalla que la escuela no ha sabido aún resolver, pero en la inclusión es mucho más importante, porque los alumnos, aparte de en el contexto de la escuela, luego en casa tenemos que continuar haciendo las mismas estrategias para que todo lo que estamos intentando hacer, que a ellos les cuesta un poquito más, pues lo vean reforzado y vean que es importante. Pero eso ya lo hablamos. Sí, tú lo has dicho, el caballo de batalla que tenemos que salvar, y haremos algo específico de esto, porque no puede ser que vayas a dejar a tus hijos al cole y en muchos coles tengas una línea roja, ¿no? En nuestro cole había una línea roja, en plan, de aquí no pases. O sea, déjame al niño aquí, de aquí no pases. Eso no puede ser. Pero bueno, nada, Fanny, gracias de nuevo.
Gracias chicos. a ti, claro, por supuesto. Parece que sea yo el presentador, pero no. Para que en estos temas de inclusión y tal, pues cuando está Fanny yo no puedo aportar demasiado. No, sí. Pero bueno, nada, como siempre, darle a like si os ha gustado, suscribiros y David dice que volvamos a dar las gracias al lugar, ya lo hemos hecho al principio del podcast, pero bueno, gracias a Victoria Cruz por cedernos las instalaciones de nuevo, al final, pues bueno, es súper importante y se lo agradecemos mucho. Y nada, dejadnos en comentarios cualquier tema que hayamos dejado a medias, que no hayamos sabido a lo mejor transmitir con claridad para que lo abordemos en un futuro y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Hasta pronto.